Si bien el pasado no define quién somos nosotros, sí tiene mucho que ver o influencia mucho en el tipo de decisiones que tomamos. Y algo que nos caracteriza a los latinos o a los migrantes es la resiliencia. Y yo creo que ese es un factor súper poderoso para contar en nuestra historia. Hay mucha abundancia en Latinoamérica, sin embargo nos sentimos pobres, nos sentimos como potencial y no potencia. Podríamos tener los países más hermosos, las carreteras más bonitas, las mejores escuelas, las mejores playas, la mejor comida, pero no la tenemos. O por lo menos esa es nuestra mentalidad y yo lo que llevo es a la persona poder invertir en Estados Unidos para llevar su capital a que piense en esa forma grande, pero llevar tu capital e invertirlo conlleva abrir tu identidad a que puede ser mucho más abundante, pero sin perder quién eres. Nosotros, históricamente, nacimos para sobrevivir versus los supuestos primeros mundos, que fueron los que más se aprovecharon después de toda esta riqueza que nosotros teníamos para construir lo que ellos tienen ahora. Y eso a nosotros no se nos puede olvidar. Antes de arrancar este episodio, quiero darte las gracias. Primero que nada, por ser parte de esta comunidad. El equipo detrás del podcast sigue creciendo y esto es literalmente porque tú miras, comentas, compartes y le das me gusta a los videos. Es un privilegio enorme sentarme con invitados increíbles para explorar juntos esas preguntas, dudas o preocupaciones que todos tenemos sobre nuestra vida financiera y personal. Pero esto es apenas el comienzo. Tenemos grandes planes para llevar estos programas aún más lejos y alcanzar a cada rincón de Latinoamérica y del mundo. Cada suscripción nos permite seguir trayendo a los mejores invitados y justificar cada elección, simplemente gracias a tu apoyo constante. Si quieres apoyar este proyecto y ayudarnos a seguir creciendo, lo mejor que puedes hacer es suscribirte al canal. Si te gustan estos episodios, si disfrutas lo que hacemos aquí, simplemente dale clic al botón de suscripción. Significa mucho para nosotros y ahora sí, vamos con este episodio. Eunice López creció en un hogar migrante. Aprendió a adaptarse, y algo que no era opcional, sino que era parte de sobrevivir y cambiar. Con una carrera corporativa muy sólida, liderando proyectos en Cisco y creciendo en el mundo del marketing y de las ventas. Sobre el papel, su vida era un éxito, pero en el 2022 un episodio cercano a la muerte le hizo replantearse todo. ¿Qué significa realmente vivir? ¿Qué significa realmente ser exitoso? Y hoy ha recorrido 18 países y enseña a profesionales a dejar el corporativo para crear negocios remotos con libertad y propósito. Eunice, estoy súper agradecido que estés aquí. A ti, gracias por esta invitación tan especial para que hablemos de estos temas de redefinir el éxito y la libertad, que para cada uno significa una cosa diferente, pero justo antes de entrar acá pensaba en que si bien el pasado no define quién somos nosotros, sí tiene mucho que ver o influencia mucho en el tipo de decisiones que tomamos. Entonces, para mí de verdad es un gustazo estar acá y hablar de estos temas que me apasionan mucho. Súper. Y de hecho que acabas de decir algo que me generó una duda y más es un pensamiento de muchas personas. Cuando todos tenemos una definición diferente de lo que es ser libre, lo que es ser próspero, lo que es ser exitoso, pero muy pocas personas lo viven. Yo creo que tú diste ese salto y por eso creo que aquí hay mucho por aprender. Empecemos de ahí. ¿Dónde empezaste? ¿Qué significaba éxito en tu casa y sobre todo cuando tu familia migró de Colombia a Venezuela? Claro, mis papás migraron hace, no sé, unos 40, 45 años, cuando había una guerra tenaz en Colombia, que es bien sabido por todo históricamente, pues. Colombia es un país que infortunadamente ha estado en guerra por más de 65 años, 60, 65 años, y mis papás fueron a Venezuela cuando era la época de la bonanza, que Venezuela era muy, muy próspera. Yo crecí en una Venezuela muy próspera, a pesar de que no éramos de una clase alta, realmente se vivía la prosperidad y la abundancia desde que había para todos. Entonces, mis papás se fueron, ellos se conocieron allá y empezaron todo este tema migratorio, construyeron todo desde cero en Venezuela hasta el punto que ellos no decidieron migrar nunca de Venezuela. Ellos consideran Venezuela su hogar más que Colombia. Y a mí me llevó muchos años entender eso y el entorno donde yo vivía era bien complicado, pero ellos siempre dieron lo mejor de sí, pero yo siempre supe en mi corazón, querido, además, siempre había algo más. O sea, como a pesar de que la situación donde crecimos no fue nada sencilla, yo siempre supe que había algo más allá afuera. O sea, como había un mundo grandísimo esperándome y,
y a pesar de que tuve como muchas controversias con mi papá es una persona bastante religiosa, yo soy una persona totalmente escéptica. Yo creo que, que eso es como una paradoja de la vida. Cuando yo tenía 19 años, yo decidí emanciparme de mi casa. Yo migré a Colombia. Yo venía bastante, bueno, iba, porque ahora no estoy en Colombia, estoy en Ecuador. Yo iba bastante a Colombia porque teníamos pues mi familia, mi otra familia estaba allá, entonces siempre íbamos de vacaciones, pero a los 19 años yo decía, no, yo tengo que hacer mi vida, igual yo laboro, yo trabajo desde muy chica, desde los 7 años, mis papás han sido comerciantes desde que yo tengo razón de ser. Siempre han sido mis papás, yo nunca les vi un jefe a mi papá, jamás. Y ellos siempre me enseñaron como, Euni, tú tienes que aprender a emprender. O sea, tú tienes que aprender, o sea, esto que te heredamos, tú lo tienes que convertir en algo porque eh, o sea, es mejor que construyas algo tú sola, que contribuyas a la humanidad, a que le estés trabajando a otra persona. Y a mí en ciertas temporadas de la vida, a mí eso se me olvida, se me había olvidado hasta este momento. Entonces, a los 19 años, pues yo decido mudarme a Colombia, duro unos años ahí, después empiezo pues todo este tema del nomadismo digital. Yo empecé el nomadismo digital para allá como en el 2017 y las personas pues no era como tan abierto, no había tantos nómadas digitales en el mundo. Y yo empiezo con un trabajo remoto porque yo estaba en el mundo corporativo. Yo inicié en el mundo corporativo a mis 21 años. O sea, yo inicié muy, muy joven y, y siempre tenía algo dentro de mí que decía, yo me esforzaba y me esforzaba y me esforzaba por tener las mejores métricas, por tener los mejores equipos, por hacer todo súper bien, súper rígido, perfecto. Y hubo un momento de la vida en el que eso ya no fue suficiente. No fue suficiente. Entonces empecé con el nomadismo digital y bueno, pasaron muchísimas cosas desde ese momento hasta ahora que me hicieron replantearme la vida misma. Entonces eso es como un poco lo que es mis raíces y el por qué estoy acá haciendo lo que hago. Profundicemos un poco más en algunos temas que dijiste ahorita. Yo también, mi papá también es migrante, es ahora más ecuatoriano que iraní, porque ha pasado más de tiempo de su vida y es, de hecho, tremendamente orgulloso de ser ecuatoriano. Tú dijiste que tus papás tuvieron también esa sensación con Venezuela. ¿Qué aprendiste sobre el trabajo y la vida observando a tu familia adaptarse a ese nuevo país? Mira, yo siento que mis papás tuvieron un proceso de adaptación que obviamente ellos eligieron, que no fue sencillo, pero yo siempre noté que las oportunidades se hacen. Eso fue lo que ellos me enseñaron. A pesar de todo el pasado, de todo lo que ellos sufrieron, mi familia es víctima del conflicto armado, fueron desplazados por la violencia, ellos eligieron siempre otro camino. Ellos decidieron reescribir su historia y yo veía eso mientras crecía. Claro, hubo partes muy, muy incómodas, pero yo siempre veía que ellos buscaban nuevas formas de hacer dinero, buscaban nuevas formas de reinventarse y mis papás no terminaron la secundaria. Mis papás no la terminaron, no fueron a la universidad y ellos siempre, o sea, desde abajo construyeron lo que tienen ahora y yo crecí viendo eso y decía, si mis papás, a pesar de todas las adversidades, pudieron construir esto, pues yo que tuve otras oportunidades diferentes, yo puedo construir lo que yo quiera. Entonces ellos no permitieron que todo ese sufrimiento los marcara, simplemente lo transformaron en algo que para mí es grande y significa mucho, y eso nos los transmitieron a mí y a mi hermano. Entonces, yo entiendo un poco esa historia tuya, porque mis papás también se sienten más venezolanos que colombianos, y yo entiendo porque ellos construyeron toda su vida alrededor de un país que le dio oportunidades, que después se volteó. Eso cambió totalmente y todos sabemos lo que ha pasado con Venezuela, pero que ellos consideran un país, o sea, consideran ese país su hogar y se convirtió en algo grande para ellos. Es una gran lección y definitivamente para las personas que no vienen de familias que han migrado, que han tenido que empezar de cero, el no dejarse empezar de cero que sea el fin de la historia, más bien es el inicio de la historia. Y es el inicio de dónde vas a salir adelante y dónde vas a llegar. Y claro, cuando un país te da oportunidad y logras salir adelante, tienes un agradecimiento muy grande a eso. ¿Cómo influye tu historia migratoria en la forma que hoy enseñas a otros a moverse en el mundo? Mira, hay unos eventos que han cambiado, han moldeado mi mentalidad. Estos temas me ponen súper sensible. Cuando yo viví en Estados Unidos, ahí vi yo el tema de la abundancia
comparado con Latinoamérica, ¿cierto? Y hay un contexto histórico y socioeconómico que acá no vamos a ahondar. A mí me encanta la historia de Latinoamérica, me he especializado en historia y geografía y por eso viajo tanto por Latinoamérica. Y una de las cosas que aprendí en todo esto es que todos tenemos unos talentos, todos tenemos una historia. Es cómo contamos esa historia, qué hacemos con esos talentos y qué hacemos con nuestro pasado, lo que determina el tipo de personas en la que nos convertimos. Entonces, cuando yo viese en Estados Unidos, yo dije, yo esto lo puedo replicar donde quiera que yo esté y especialmente en Latinoamérica, en Sudamérica, donde estoy ahora, que la gente ve muy lejano, o un gran porcentaje ve muy lejano tener esos estilos de vida. Sobre todo por un contexto también en las mujeres, sobre todo, he visto como una resistencia por el tipo de crianza que se nos ha dado en Latinoamérica. Entonces las mujeres tendemos como a ser más sumisas y estos estilos de vida que yo promuevo es como inalcanzable. Entonces yo dije, si esto es totalmente tan normalizado en otros continentes, en otras latitudes, yo puedo traer esto, aterrizarlo acá a Latinoamérica. Entonces lo que yo enseño ahora mismo es que las personas puedan transformar esa historia porque todos tenemos grandes historias, son los que tenemos que aprender a contarlas. Y algo que nos caracteriza a los latinos o a los migrantes es la resiliencia. Y yo creo que ese es un factor súper poderoso para contar en nuestra historia. Entonces, ¿qué hago yo a través de Nómada del Alma? Ayudo a las personas a identificar pues esa historia, convertirla en una marca personal diferenciadora, ahí encontrar pues su trabajo remoto, freelance o hacer crecer sus negocios y eso vincularlo con el nomadismo digital. Es decir, que ellos empiecen a dar pequeños pasos para convertirse en nómadas digitales, porque dentro del nomadismo digital hay millones de cosas por hacer y hay millones de maneras de hacerlo. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciéndolo de una manera lenta, pero cuando era mucho más joven viajaba muchísimo más rápido. Ahora aprecio mucho más la tranquilidad e ir viajando un poco más lento. Entonces eso es lo que como que he absorbido de otras culturas y digo, bueno, mi grano de arena o mi aporte es a la cultura latina y a las personas latinas decirle, tú lo puedes lograr a través de seguir estos pasos, pero aferrándose mucho a su historia. Me conecto mucho contigo. De hecho, mi misión es similar. Creo que hay mucha abundancia en Latinoamérica. Sin embargo, nos sentimos pobres, nos sentimos como potencial y no potencia. Podríamos tener los países más hermosos, las carreteras más bonitas, las mejores escuelas, las mejores playas, la mejor comida, pero no la tenemos. O por lo menos esa es nuestra mentalidad y yo lo que llevo es a la persona poder invertir en Estados Unidos para llevar su capital a que piense en esa forma grande, pero llevar tu capital e invertirlo conlleva cambiar no cambiar tu identidad, pero abrir tu identidad a que puede ser mucho más abundante, pero sin perder quién eres. De todas maneras, creo, aunque dijiste no quiero entrar en la historia, entremos un poco en la historia, entremos por qué tenemos estos diferencias de visión o de perspectiva un latino versus los otros países que has visitado. Mira, la historia, vámonos 500 años atrás, ¿cierto? Cuando fuimos colonizados. A mí este tema es como muy controversial para mí, porque cuando nosotros fuimos colonizados, estoy hablando no solo nosotros, sino el continente africano y el asiático, se llevaron casi todos nuestros recursos, o todos nuestros recursos. Los países que más sufrieron, los que más fueron afectados fue México. México hace parte de Norteamérica, pero ellos también, muy latinos son como nosotros. Bolivia, Ecuador, Perú, sobre todo Bolivia, extrajeron todos los recursos naturales. Después, cuando se acabaron el oro, la plata, fueron por el estaño, etcétera, etcétera. Y eso hace un condicionamiento de esclavitud hacia nosotros, ¿cierto? Eso de cierta manera, cuando te quitan lo que la tierra te ha dado, lo que Pachamama te ha dado, entonces tú aprendes a sobrevivir. Entonces nosotros históricamente nacimos para sobrevivir versus los otras latitudes, los supuestos primeros mundos, que fueron los que más se aprovecharon después de toda esta riqueza que nosotros teníamos para construir lo que ellos tienen ahora. Y eso a nosotros no se nos puede olvidar. Eso no se nos puede olvidar y yo soy muy enfática en esto. Los primeros mundos tienen que reconocer, o sería bueno que reconocieran, cómo se formaron. Y se formaron fue a través de explotar a nuestros ancestros y todo lo que teníamos en nuestras tierras. Entonces, con base en eso, claro, ellos pudieron garantizar que las necesidades de sus ciudadanos fuesen cubiertas, las necesidades básicas, y nosotros en Latinoamérica o en África o en otros continentes todavía no hemos podido
cómo llegar a ese punto de equilibrio. Entonces, por eso nosotros, desde que nacemos, la mayoría de nosotros, se nos enseña a sobrevivir y mientras nosotros vamos haciendo este cambio de mentalidad, nos toma un poco más de tiempo versus las personas que nacen en entornos ya un poco más privilegiados. Entonces, desde un contexto histórico, eso nos ha afectado muchísimo. Y entonces la esclavitud, yo hice un trabajo investigativo en Brasil. Brasil fue uno de los últimos países en abolir la esclavitud. Sin embargo, hay otros tipos de esclavitudes en estos tiempos que se llama una esclavitud sistematizada, que es una esclavitud donde no necesariamente nos quitan recursos, o bueno, sí, pero ahorita hay este concepto de que las personas se tienen que ir a migrar a estos supuestos primeros mundos para tener mejores estilos de vida, porque en Latinoamérica o en Asia o en África no es posible en algunos países, la mayoría de los países de África. Y esto es una esclavitud porque de cierta manera los mejores cerebros o invertimos en nuestra educación y vamos y se las portamos a esos colonizadores para que ellos sigan creciendo en vez de quedarnos en Latinoamérica y hacer que nuestros pueblos o nuestros países se conviertan en potencia. Entonces, esto es otro tipo de esclavitud que yo sé que es incómodo hablarla, pero que ahorita es lo que es un colectivo lo que se dice. Y yo que he tenido la oportunidad de vivir en los primeros mundos, claro, uno entiende el por qué, porque ya te sientes seguro, allá hay otro tipo de oportunidades, allá tú pagas los impuestos y ves en qué se invierten los impuestos, etcétera, etcétera. Son condiciones totalmente diferentes. Entonces, con base en eso, te puedo decir que sí afecta dónde nacimos, el contexto histórico, el socioeconómico, sí nos afecta a todos. Y mientras nosotros intentamos cambiar esa mentalidad, que la mayoría de nosotros lo hemos hecho, agrégale el contexto migratorio, que eso es otra cosa aparte, que el que no ha migrado no entiende realmente lo que se trata la migración. Las personas hablan desde el poco conocimiento que tienen de migrar o de pronto no han venido de países donde el conflicto o la guerra o una dictadura ha sido impuesta, entonces la gente cree como que ya ella está acá pero todo está bien. No está bien porque tú no sabes todo lo que implica una migración. Entonces, añádele esa capa, entonces arriba, o sea, ya cuando llegas a un punto de saturación, tú dices, o sea, realmente no estamos en igualdad de condiciones, pero eso no te puede definir porque aún así tú puedes tomar todo eso y convertirlo en una oportunidad. Qué profundo, ¿no? Y capaz la única cosa que agregaría es que no necesariamente fueron a colonizar, fueron a conquistar, con violencia. La organización fue violenta y fue a imponer todo un sistema europeo sobre un indígena y al borrar todo, porque no era como, siento que la palabra conquista es como más agresiva, diría yo. Y estoy de acuerdo, se siente eso hasta ahora que cuando hablo con personas que han hecho dinero, que han hecho empresa, que han salido adelante, sienten que les van a quitar. O sea, sienten esa como sensación de que mañana esto puede desaparecer. Y es no solo por lo que pasó hace 500 años, sino que después viene una dictadura, como vino en Venezuela. O, la verdad, el caso de Venezuela ya no sé lo que es, pero de mucha prosperidad a una decadencia total del país más abundante de recursos a gente no tener que comer. Es una cosa que no hace sentido. Y claro, el latino crece con esos ejemplos, ¿verdad? En cambio, en Estados Unidos creces con el ejemplo de desde Elon Musk hasta Bill Gates, hasta Jeff Bezos, y tu mente, cuando tú hablas de crisis en Estados Unidos, si damos la vuelta a la moneda y hablas de crisis en Estados Unidos o en Europa, la verdad no entienden. No, es como, no imagino esto. Y añádele el factor ancestral. Eso es algo en lo que yo me he enfocado los últimos 2 años. Yo creo en el tema ancestral, he investigado, y soy súper respetuosa con el tema ancestral. Y cuando tú hablas de conquista, que vinieron a conquistarnos, los pueblos originarios tenían un estilo de vida donde adoraban al sol, a la luna, o sea, tenían una conexión directa con Pachamama. Y hay algo que vincula a todos nuestros pueblos originarios. No estoy hablando solo de Latinoamérica, estoy hablando de África, de Asia. Todos tienen algo en común y es que ellos solo toman de la naturaleza lo que necesitan. Necesitan como que no toman más de lo que les corresponde. Y eso es algo, porque yo estuve con ellos conviviendo, no en África, pero sí en Colombia y ahora que estuve en Sudamérica el año pasado. Y todos tienen los mismos rasgos. Y tú hablas con ellos y primero ellos transfieren el conocimiento, pues su sabiduría, la mayoría de manera oral. Entonces eso se está perdiendo mucho.
¿Por qué? Porque primero nosotros no conservamos, son una minoría los que conservan el idioma ancestral. Por ejemplo, acá yo estoy en Cotacachi, Ecuador, y acá esto es un pueblo, esto es de indígenas, y ellos hablan quechua. Tú vas a Paraguay, ¿qué hablan en Paraguay? Guaraní. Que nuestros pueblos originarios en Colombia también hablan guayú, tienen sus lenguas, etcétera, pero nosotros no nos vemos interesados en eso, porque no nos han enseñado la importancia de eso. Pero ellos que te enseñan, sobre todo los cogis en el medio Magdalena, que estuve con ellos en una ceremonia, ellos me contaban, Euni, yo pedí permiso para hacer mi viaje por Sudamérica. Yo le pedí permiso a Pachamama para hacer esto, para pisar tierra sagrada, y ellos me dijeron, Euni, lo que sucede con ustedes, porque ellos tratan de ustedes, los hermanos pequeños, los hermanos menores, es que ustedes no han comprendido que toman más de lo que necesitan. Y tú vas y hablas con los Bushmen en el Kalahari, en África, y te van a decir exactamente lo mismo. Ellos solo toman lo que necesitan y viven en una abundancia y una felicidad. Y nosotros estamos en una carrera de la rata de que queremos más y queremos más y queremos más. Sí, merecemos todo. Yo siento que merecemos todo y merecemos estar bien, pero yo siento que nos desconectamos y eso fue parte de la conquista. Nos quitaron esa conexión que teníamos con el todo, con la naturaleza, con los astros, con esa fuerza que nos sostiene y que yo no sé si tú te has dado cuenta de que, sobre todo a mí me pasó mucho en la experiencia del COVID, que en el mundo todo parece estar en equilibrio, la naturaleza y los animales, y los únicos que no parecemos estar o que no pertenecemos somos nosotros. O sea, todo parece estar en un equilibrio perfecto. Los animales tienen sus estilos de vida, también se alimenta la naturaleza, hay un ciclo perfecto que nosotros no logramos entender. Entonces yo siento que eso también nos los han arrebatado. Y yo me interesaba mucho en eso. Yo soy una persona que aprendió a hacer pagamentos. Yo cada vez que visito un nuevo país, sobre todo acá en Latinoamérica, yo hago como un intercambio energético, porque para mí tiene sentido. Y de esto no hablo mucho con las personas porque estamos como en eso de la tecnología. Me encanta la tecnología, pero yo siento que mientras volvamos más a nuestras raíces, a eso que en alguna oportunidad nos quitaron, vamos a ser felices realmente. Es como veo la cosmovisión, es mi cosmovisión, mi visión del mundo. Es muy profundo y totalmente una gran enseñanza de no olvidarnos de dónde venimos, un gran recordatorio de no olvidarnos. Vamos a un momento muy difícil seguramente para ti y creo que después de hablaste de COVID, todos hemos tenido cercanías a momentos de mayor incertidumbre. Entonces, llévanos o llévame a ese momento del 2022. ¿Cómo se siente despertar después de un momento que estuviste cercano a la muerte? Mira, yo cuando estaba en Estados Unidos pasé como por varias cosas. Agradezco esa experiencia. Sin embargo, hubo una que me arrebató las ganas de vivir. Y después de eso caí como en una depresión, ¿sabes? Una noche oscura del alma, le llamo yo. Y cuando ya yo no tenía más ganas de vivir, ahí fue cuando decidí darle una vuelta a mi vida. Dame un segundito. Gracias por compartir con nosotros. Cuando yo decido regresarme a Colombia, porque ya no, yo no logré adaptarme nunca nunca logré readaptarme a la cultura norteamericana. Me dio bastante duro. Y cuando yo decido volver a casa, porque ya no podía más, hago como todo un proceso terapéutico y todo, y me desconecté totalmente de las ganas de vivir. O sea, yo estaba totalmente ida, desconectada, y cuando regreso a casa, decido mudarme a la playa. Para mí uno de los momentos más bonitos de mi vida fue haber vivido en la playa. Y ahí es cuando digo, mira, Euni, has pasado por un montón de cosas que al final elegí, porque yo no siento que nada sea aleatorio. Tú lo eliges y ahí fue cuando dije, tuve como esta visión, vamos a llamarla visión, y se me dio otra oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente. Entonces yo tomé todo eso, que es la parte migratoria, lo que pasó en casa, lo de Venezuela, los Estados Unidos, y lo convertí en combustible. Y dije, no, yo necesito hacer las cosas de una manera diferente. Entonces yo empiezo un proceso de sanación muy bonito en el mar. Yo me encanta el mar, soy una persona que ama el mar con todo su ser. Empiezo como todo este proceso de sanación y es cuando empiezo a planificar mi viaje por Sudamérica en el 2024. Eso fue en el 2023, o sea, la experiencia fue en el 2022, me regreso en el 2023 a casa, me muevo a la playa y empiezo como a hacer como hacer conciencia de todo lo que había sucedido en mi vida. Y digo, bueno, ¿cómo voy a utilizar esto
cómo lo transformo, cómo me convierto en otra persona, cómo mejoro mi identidad o cómo me relaciono de una manera más tranquila con esto. Entonces, todo ese año me dediqué a mí, al silencio, a la meditación, a la sanación. Hice muchísimos temazcales, muchas cosas. Y cuando inicio este viaje por Sudamérica en el 2024, que duré todo el 2023 en la playa, es cuando empiezo a hacer esta investigación ancestral de todo cómo estamos conectados en Sudamérica y cómo estamos conectados con África y cómo estamos conectados. Y todos tenemos una historia muy bonita, pero la felicidad, para mí, yo dejé de buscar la felicidad. Yo creo que yo paré de buscar respuestas a preguntas que nunca tuvieron interrogantes cuando llegué a Argentina. Ya había hecho Brasil, las tres Guayanas, Paraguay, Uruguay, Chile. Había llegado a Argentina. En Argentina paré de buscar porque entendí, no, ok, creo. Fui a una caminata en el Uritorco. El Uritorco queda en Córdoba, en Capilla del Monte, y eso es una montaña que me recuerda a estas montañas acá de Cotacachi. Es una montaña que tiene unas vibraciones increíbles. O sea, es una cosa, a mí me dio una paz estar ahí y ahí yo paré de buscar em, respuestas a las preguntas que tenía y fue cuando decidí volver como al mes y pico, decidí volver a casa y empiezo todo este proyecto de fundar Nómada del Alma. Empecé como a maquetar todo y comienzo oficialmente este año y dije, yo tengo que compartir esto con las personas. O sea, todo este proceso, esta historia la tengo que transformar y compartirla con las personas y es lo que el acompañamiento que hago ahora de las personas. O sea, como tú puedes transformar absolutamente todo, o sea, todo lo supuestamente malo en algo muy poderoso. Y esa transmutación o esa gran transformación la he hecho es a través de los viajes. Pero todo cambió fue cuando empecé a viajar de manera consciente. Antes lo hacía como mucho banalmente, como tú sabes, desde el ego, pero cuando empecé a hacer todo este trabajo de ancestral, de entender el para qué vinimos a este plano y qué es lo que realmente significa libertad y éxito para mí, ahí todo cambió, ahí todo cambió. Gracias por compartir conmigo y entiendo, o sea, se nota lo que todavía es un nervio dentro de ti que te tocan y es muy sensible. Sí. Y eso demuestra lo importante que es para ti lo que has creado con Nómada del Alma. Hablemos un poco más de eso. ¿Cuál fue la decisión cuando tú dijiste yo quiero compartir que puedes transmutar de una depresión, de un nomadismo inconsciente antes, porque te subiste en varios sitios antes, a cambiar a un nomadismo con conciencia, con alma? ¿Y por qué eso fue como que, por qué se transfirió esa energía en lo que haces ahora? Porque, porque las cosas se tienen que hacer con el corazón y con el alma. O yo siento que eso te conecta con la abundancia, que cuando tú te conectas realmente con tu misión de vida y la misión de vida siempre va a estar relacionada a servir a otros. Cuando tú, así como lo que tú haces con tu empresa, todo cambia, que todo cambia. Tú empiezas a ver los viajes como algo que, una catarsis, una transformación que ayuda a tu evolución almática y ya los dejas de ver como porque quieres like, porque quieres que la gente te vea en X lugar. Y es ahí cuando yo entendí lo sagrado que es ser sudamericana. Y yo entendí lo sagrado, lo que significa para mí como intentar entender un poco más la cultura sudamericana. Entonces, cuando eso se los transmite a otras personas que también están en como en este punto de su vida, de que siempre han sabido que quieren algo más. Y aquí lo voy a conectar con una memoria ancestral que nosotros tenemos. Nuestros ancestros fueron nómadas. Esto yo no me lo inventé. Entonces, nuestra necesidad de explorar el mundo es una memoria ancestral. No es que tú te levantas un día necesitando conocer otras culturas, es que nuestros ancestros eran nómadas. Yo simplemente ayudo a las personas le doy un empujón a decir, yo sé que ya estás preparado o preparada, ven, yo te ayudo a que el camino se haga un poco más fácil para que tú puedas dar esos saltos y empieces a integrar en tu vida el nomadismo digital. Yo simplemente soy un puente para recordarle a la gente algo que ya ancestralmente está en sus memorias. Yo no me encargo de nada más. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Fue como cuando yo empecé a recordar y empecé a ver como este vínculo de culturas, de todo lo que nos hace ricos en Latinoamérica. Yo empecé a comprender que solo necesitaba ayudar a la gente a que recordara un poco su camino
y ya ellos ahí seguían. Entonces yo me convertí en ese puente. Me encanta esa analogía del puente. ¿Qué historia te salta a la mente? ¿Cuál fue un cliente o alguien que engranó esto perfecto? Que tú dijiste, wow, tengo una idea de esto, pero cuéntanos una historia en la práctica que ha sucedido. Mira, yo tengo una clienta en Chile, divina ella. Nos encontramos de esas sincronías de la vida y ella en una de las primeras reuniones me dice, Euni, yo siempre he anhelado ser nómada, siempre, solo que no he sabido cómo hacerlo. Ya empezamos todo un proceso y ya llevamos varios meses en este proceso y hasta hace 3 semanas aproximadamente, ella ya estaba casi lista para empezar este viaje por Sudamérica, integrando todo lo que ella sabe, pero también fue un proceso como de mucho soltar, de entender. Y la última reunión que tuvimos, la última llamada, me dice, Euni, me costó entenderlo, pero yo sé que es por aquí. O sea, estaba como intentando, no intentando, yo estaba como entregando su apartamento. Yo apoyo un estilo de vida minimalismo, pero siempre como que acompaño a las personas y le digo, lo que tú desees está bien. O sea, como tú lo desees hacer, está bien. Pero ella me dice, cuando yo aprendí a soltar todo lo que cargaba sobre mis hombros, entendí por qué llegaste a mi vida para enseñarme como este camino de ser nómada digital. Entonces ella ya tenemos como varios países mapeados, ella ya está organizando sus cosas, pero este tipo de ejemplos o de testimonios que me comparten cuando me dicen como gracias por ayudarme a dar el salto, es lo que te dice, es por aquí, como siempre fue por aquí, pero traducirlo en un programa, un acompañamiento no fue tan sencillo, pero yo siento que es por acá. Entonces eso es como una historia que a mí me parece muy, muy bonita, porque ha sido toda una transición, pero de desapegarse de cosas que realmente ya no iban para ningún lado y abrirse a nuevas posibilidades. Lo que me hizo acuerdo lo que acabas de mencionar o este ejemplo es el título del podcast es de miedo a millones y estaba pensando cuál es el miedo, cuál es el miedo que las personas tienen para ser nómadas y lo acabas de responder que tenemos miedo a ser nosotros mismos. El querer ser como otras personas o ser como otras culturas nos frena en el nomadismo, el éxito, la prosperidad, el emprender, el invertir. Y creo que eso es algo muy profundo. ¿Cómo Porque, inicia? dime, Por favor, sigue. porque hay una característica común de los seres humanos y es que creemos que no somos efímeros. No sé cuándo empezó, pero es algo colectivo. Es que nosotros pensamos que en este cuerpo va a vivir 500 años. Entonces nos paraliza el miedo. Pero ¿qué hay después del miedo? No hay nada. O sea, el miedo es un condicionamiento que tenemos por nuestra historia, por la historia, lo que nos tocó vivir, etcétera, etcétera. Pero después del miedo no hay nada. Tú atraviesas el miedo y tú te das cuenta como, solo está en mi mente. Pero es que vamos por la vida creyendo que somos efímeros y una de las cosas es que no viajamos o no nos atrevemos a ser nómadas por condicionamientos sociales, en especial las mujeres. Acá también otra investigación que hice, que no es lo mismo viajar sola por el mundo siendo mujer que siendo hombre. No es lo mismo. Hay unos temas, hay que cuidarse, hay que ser bastante precavida y físicamente ustedes tienen más fuerza que nosotras. Entonces yo pues, soy altota, entonces yo aprendí a defenderme, pero comúnmente en las mujeres, ¿cuál es el común denominador? No, de que me van a violar, de que me van a asesinar, de que me van a robar. Sí, puede que pase. A mí me han pasado 2, 3 veces unas cosas incómodas, pero eso no quita todo lo bonito que yo he vivido. Así, o sea, usualmente las frustraciones y miedos de las personas que no se atreven a hacer nomás son las mismas. Quieren hacerlo, o sea, saben, o sea, tienen ese llamado, pero no se atreven a hacerlo porque no saben qué hay después, o sea, de que ellos atraviesen, qué va a pasar. Y una de las cosas que permanece en la vida es la incertidumbre. Solo que nos enseñaron que equivocarse está mal, que esta supuesta estabilidad que nos vendieron, que a mí, yo me río mucho porque yo digo, pero ¿qué es la estabilidad? Porque es que tú puedes estar en un lugar y pasa un fenómeno natural y hasta ahí se te acabó la estabilidad. Entonces yo digo, ¿por qué nos condicionaron para ser estables y no para recordarnos realmente quiénes somos, que somos nómadas? O sea, está en nuestro ADN ser nómadas y explorar nuevas culturas porque lo único seguro en la vida es la incertidumbre. Entonces, ha sido como un poco de eso en los descubrimientos que he hecho y que ha ayudado también a mis clientes a sobrepasar.
¿Cuál es la trampa más peligrosa para alguien que quiere vivir de forma remota? La estabilidad, la supuesta estabilidad. Te vendieron que ser estable es lo que necesitas. O sea, te vendieron que estar en un solo lugar, plantado como un árbol, es tu naturaleza. Y esa no es tu naturaleza. Y sobre todo en nuestras latitudes, sobre todo en Latinoamérica, es mucho, mucho más complejo porque nosotros somos personas familiares, somos personas de comunidades. Y eso es un pro y es un contra. Yo lo veo magnífico. La parte buena es que yo resalto mucho eso de nuestras culturas latinas. Nosotros somos personas que acogemos a los demás hospitalarios, somos personas familiares, re lindo. Pero el otro lado de la moneda también es como un te echa hacia atrás y no te deja avanzar por la mamá, por el papá, por el tío, por el primo, por X y ahora hasta los hijos, porque yo tengo amigos nómadas que viajan con sus hijos, pero el simple hecho ay, ¿qué va a pasar con mi mamá? ¿Qué va a pasar con mi papá? O sea, ese vínculo familiar que tenemos tan fuerte también es una trampa. Y yo siento que se ve más marcado en nuestras culturas latinas. Sí, sí. Inclusive los amigos. Yo tuve suerte de estar en un colegio donde la mayoría salían para estudiar afuera y tenían esa oportunidad. Algunos regresaban a, a Ecuador porque extrañaban a los amigos. No podían no estar con esa familiaridad o en esa espacio que en el caso que acabas de decir, es una cosa es excelente, pero por el otro lado puede ser como un ancla, no te deja salir adelante. ¿Qué más has descubierto sobre la libertad que nadie te dijo antes? Que he descubierto sobre la libertad. Que la libertad varía para todos. La libertad varía muchísimo para todas las personas. Para mí es poder desplazarme de país en país y algo que me ha ayudado a entender o que antes no entendía es que, por ejemplo, yo no soy una persona que cree en Dios, soy escéptica, pero sí creo en algo superior que me sostiene. Y cuando tú empiezas a viajar y tú te entregas y parte de ser libre es rendirse, que antes el ego no me dejaba rendirme. Y yo he tenido que aprender a doblegarme y decir, no, me rindo. Cuando yo me rindo ante las situaciones, me rindo ante esta fuerza que me sostiene, es cuando más libre me he sentido. Es como conectar, no te voy a mentir acá, yo no estoy siempre conectada con eso que me sostiene, pero usualmente sí estoy y cuando estoy conectada es como, no me hace falta nada. O sea, yo viajo y las personas que he conocido tenido amigos, tengo mil historias por contar de mis viajes, pero es eso, o sea, cuando he dado los pasos, o sea, los saltos de fe o de certeza, hay algo más grande que yo que me sostiene y eso es parte de mi naturaleza. Entonces digo, si esto me está sosteniendo, entonces yo sé que el dinero no me va a hacer falta, que voy a seguir creciendo, que voy a seguir todo y que me encuentro personas en el camino que siempre están dispuestas a ayudarme, porque también creo que debe haber un balance. Así como hay gente que me ayuda, yo también soy recíproca y yo creo en la reciprocidad. Entonces, así como recibes, también doy y ahí energéticamente se hace una balanza y es cuando más libertad sientes, cuando viajas con menos cosas, cuando vives desapegado, es cuando más libre te sientes. Sí. Y estoy seguro que muchos se están preguntando, bueno, la libertad, viajar, súper, te creo, pero ¿cómo se construye un negocio que te sigue con la maleta y sin perder esa estabilidad? Porque al final no puedes ir de tener un techo sobre donde dormir, donde te acoge, a tal vez no estar seguro dónde vas a dormir o dónde vas a comer. O sea, el negocio tiene que estar ahí o el negocio es lo que te permite hacer estas cosas. ¿Cómo se construye un negocio así? Con rutinas y disciplina. Yo como nómada digital he tenido que establecer muchas rutinas en mi vida, de cuando no me estoy moviendo para que cuando me empiece a mover otra vez, la rutina siga ahí. Y esa rutina, tengo rutinas del éxito, tengo rutinas de ejercicio, tengo rutinas de negocio, o sea, una rutina y rituales. Y la vida la tengo ritualizada. Y lo he hablado con muchos nómadas y lo que nos salva y nos hace crecer los negocios es tener la vida ritualizada, o sea, tener rutinas. Tú no puedes despegarte de las rutinas. O sea, claro, hay espacio para la espontaneidad, pero si tú no te levantas todos los días y tienes algo organizado de lo que tienes que hacer, yo soy una persona supremamente organizada, no vas a poder escalar el negocio, no vas a poder vender y vas a estar muy cansado. Entonces ahora hay un término que aplico en mi vida que es slow mad, que es slow nomad. Entonces ahora soy
viajo muchísimo más lento, mucho más planificado, intento quedarme en los lugares 3, 4 meses, porque eso me permite seguir mi rutina, me permite no agotarme tanto, conocer personas nuevas y seguir desarrollando el negocio. Entonces, yo considero que el éxito de hacer crecer cualquier negocio mientras estás viajando es tener ritualizado, tener una disciplina, y como a todos nos funciona, que nos levantamos a hacer ejercicio si no queramos, es lo mismo con el negocio. O sea, ya tienes todo establecido, si sabes dónde te vas a quedar, sabes cuál va a ser esa rutina de 3, 4 meses, la aplicas y el negocio sigue creciendo. Y si hay alguien que está pensando o quiere ser nómada o quiere emprender o quiere empezar algo así, ¿por dónde le sugieres que empiece? Yo les sugiero primero eh, que decida cuánto tiempo va a viajar, quiere viajar al año. Y después de que decida cuánto tiempo quiere viajar al año, que tenga pues sus ahorros, que tenga suficiente dinero para sostenerse. Y yo afortunadamente he contado con los recursos para emprender, y ha sido más tranquilo, he tenido mucho tiempo o sea, he tenido mucho espacio para equivocarme. Entonces yo le pregunto, le digo a la gente como hágase este autoanálisis. ¿Usted le está dispuesto a lidiar con la incertidumbre? ¿Sí o no? ¿Cómo es tu relación con la incertidumbre? Segundo, ¿tienes suficientes ahorros para emprender este viaje? Tercero, empieza a hacer viajes cortos, cercanos a tu casa, y ve si es algo que te gusta, si es algo a lo que te adaptas, etcétera, etcétera. Porque también se ha romantizado mucho el nomadismo, y esto no es para todo el mundo. Esto requiere, sí, porque ahora te dicen, ay, los nómadas digitales, pero yo, porque hablo mucho desde la desromantización, demitifiqué mucho ese término, entonces hablo realmente la soledad a la que te enfrentas, de qué voy a comer, etcétera, etcétera, que no se habla mucho, pero yo sí lo hablo. Entonces es como hacerte una evaluación. Si tú estás dispuesto a estar expuesto todo el tiempo a la incertidumbre, bienvenido. Hazlo, empieza por ahí y empieza a hacer viajes cortos. Y ya después de eso, si te gusta el ritmo, entonces ves planeando viajes más largos, y lo primero que le sugiero a las personas es crear su marca personal, es su historia, tener claro cuál es su historia y cómo la va a comunicar, y después ya ahí empieza a estructurar lo demás, que es la presencia digital, a través de la creación de contenido, la prospección, las ventas, etcétera, etcétera, hasta que vas escalando. Excelente y son consejos prácticos y además filosóficos, porque el tema de la certidumbre, yo estoy de acuerdo, la única certidumbre es que hay incertidumbre. De hecho, hay una cita muy famosa que dice eso. Viendo, digamos, hacia futuro, ¿qué conversaciones quisieras que existan en Latinoamérica gracias a tu trabajo? Yo considero o quisiera que más mujeres, porque no, aquí no estoy desmeritando a los hombres, sino que yo veo más hombres viajando en Latinoamérica que mujeres. Sí me gustaría ver más mujeres emprendiendo sus negocios y teniendo libertad geográfica, y que podamos sentarnos y decir, hice X transformación, hice X catarsis a través de los viajes. Porque es que los viajes es una inversión que te deja tanto, o sea, que te aporta tanto. Y ahí viene el tema de la maternidad. Y yo decidí no ser mamá, pero yo considero, o sea, con esto que he construido, que si más mujeres nos dedicáramos a hacer estos viajes en solitario, ser nómadas digitales por un tiempo, y nos reconciliáramos con nosotras mismas y con nuestra solitud, porque hay una diferencia entre soledad y solitud. La solitud es cuando tú abrazas estar sola y lo disfrutas tanto que, chévere. Yo siento que eso nos conectaría más con nuestra capacidad de crear, invertiríamos más en el tema financiero, porque las mujeres cuando se capacitan, cuando nos capacitamos, invertimos, no sé, invertimos 40 veces más que un hombre. Entonces, si tuviésemos más esa educación, si perdiéramos más ese miedo a viajar sola, si hiciéramos parte de más comunidades, yo tengo una comunidad que las apoyo, mira, vamos a aprender sobre inversiones. Considero que el rol de la mujer sería un poco más importante, y las mujeres como que pondrían en una balanza como, bueno, me dedico primero a hacer esto y después como a las tareas del hogar. No estoy en contra de la que la hacen, pero creo que sí tendría un impacto en cómo vemos el mundo y cómo sí, cómo está establecido el mundo. Me encantó, Unicef. Gracias por haber venido. Creo que tu historia es inspiradora. Tienes una comunidad, así que las personas que están escuchando esto pueden conectarse contigo, pueden conectarse con tu comunidad. La gente que quiere hacer un salto pero no sabe cómo hacerlo, les ofreces un gran recurso. Y más allá, gracias por compartir tu historia que es muy cercana a ti, que viene de un lugar de muy sensibilidad, porque sé que hay otras personas que están escuchando que van a decir, yo
me siento un poco atrapada, me siento atrapado, quiero salir adelante, no puedo, creo que tu historia les va a dar luces de que no es el fin del túnel, sino que más bien al final del túnel hay más luz y pueden seguir saliendo adelante. Claro, es que cuando tú crees que tocas fondo, no estás tocando fondo. Eso me pasó mucho, que me pasó una oportunidad cuando yo creía que estaba tocando fondo. Realmente no estás tocando fondo. Solo que te tienes que hacer cargo de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Y si no te haces cargo y no inviertes en ti, en sanar, en mentores, yo soy fanática de los mentores, tengo 6 de mentalidad, de finanzas, y mientras tú más inviertes en ti, puedes entregar valor a los demás y se te puede permitir, siento que te puedes permitir en esta vida ser sensible, llorar, todo, porque las cosas siguen doliendo, solo que en menor grado, pero todos tenemos una historia, simplemente que les pregunto, ¿cuánto más van a esperar para empezar a contar esa historia? Entonces, no somos eternos, bueno, al menos este cuerpo no es eterno. Entonces, mientras más esperemos, más va a pasar el tiempo y ahí es cuando vienen los arrepentimientos de pronto la generación anterior a la nuestra, nuestros papás que dijeron, no, esperamos toda una vida para pensionarnos, para viajar, para hacer, y nosotros estamos accionando más rápido desde el ir conectando lo que amamos hacer y estos descubrimientos y estas transformaciones para servir y entregar valor a otras personas. De dónde venimos. A ti por la oportunidad de expandir esto con la mayor cantidad de personas posible. Para mí es un verdadero honor compartir con personas como tú que abren estos espacios para contar historias reales de personas reales que decidimos accionar y cambiar el mundo, así con nuestro granito de arena. De verdad, muchísimas gracias. Todo gusto y siempre bienvenida. Gracias.